¿Qué me puedes decir de Karnak? ¿Qué nos puedes decir a nuestros compañeros? Que te acuerdes. Que era el templo más grande construido en Egipto, con, creo, 364 columnas, que era un templo que tenía varias entradas, donde eran unas salas. Las primeras eran salas donde podían entrar, creo, los sacerdotes, algo así, y la siguiente entrada ya era donde entraban los más grandes, como quien dice, los, ¿cómo se llaman? O sea, así como los gobernadores, pues, para que esa era la sala del dios Sol. Ok. Sí. Muy bien. Es lo que me acuerdo. Muy bien, gracias, Antonio. ¿Alguien más de sus compañeros que les tocara Karnak quiere compartirnos un poco de su punto de vista o de lo que vio? Por ejemplo, Limón Morales, Josué Alejandro o Santos Palacios Miguel Ángel. No. Santos Palacios Miguel Ángel, andas por aquí. Te tengo de asistencia. Sí, aquí ando, profe. Sí, ¿qué nos puedes compartir un poco sobre Karnak? Pues así como dijo mi compañero, que tiene un templo muy grande. Karnak, pues es el nombre de una pequeña población de Egipto. ¿Qué viste como muy diferente o qué te llamó la atención diferente a lo que vimos, por ejemplo, del templo? Si se acuerdan que lo último que vimos la vez pasada fue el templo tripartito, de cómo teníamos el pilón, la zona donde entraban los nobles, después la familia real y al final el faraón. ¿Recuerdan que nuestra compañera Silvia fue la faraona? Iván y yo creo que, ya no me acuerdo quiénes éramos, pero ¿qué más nos puedes contar, Miguel? Pues que está situada en la ribera oriental del río Nilo, Karnak. Sí. Abriendo rápido el trabajo. Así es. No te creas. Muy bien. Gracias, Miguel. Vamos a la presentación. Entonces, bueno, bien nos dijeron nuestros compañeros, es totalmente referente a la cultura egipcia, se encuentra a lo alto del Nilo, y para entender un poco Karnak, vamos a terminar un pedacito de la pirámide de Keops. Frente a las pirámides de Giza, no solo se encontraron más mastabas o estas tumbas más bajitas, sino que había una barca funeraria. Esta barca que ven en la imagen, de ese tamaño, estaba enterrada a los pies de la pirámide de Giza. Entonces, tenía 43 metros de largo, y obviamente su revestimiento y todo fue robado, los bienes interiores sacados, y era parte de todo el complejo de las culturas. ¿Por qué encontramos una barca en el lugar más sagrado, en el funeral de el entierro del faraón? Porque para los egipcios era muy importante este viaje al más allá, y aparte la barca simbolizaba esto. Recordemos que las pirámides de Giza antes se veían con este revestimiento blanco y la punta de oro, porque esta punta era la que iba a traer de la vida del más allá al difunto. La esfinge, esta sí la conocemos, ¿verdad? La hemos visto todo en películas, la relacionamos con Egipto, y esta es la mayor escultura del mundo antiguo. También se le llamó Horus del horizonte. Horus es el dios sol, y era el dios sol del horizonte, que es hacia donde veía. Y se cree que la cara es de un faraón, y lo de esta es que fue hecha cerca de un bloque monolítico. Es como si ustedes hubieran agarrado el bloque de tierra y fueran escarbando poco a poquito la escultura. Entonces, si de repente se fijan, está un poco desproporcionada las piernas muy largas y así, pues era que no eran muy buenos escarbando. Pero ¿y cómo le llamaban, profe? ¿Mande? Horus del horizonte. Ah, órale. Horus era el dios del sol naciente, o el sol del horizonte, y se le llama así porque es hacia donde está también apuntando. Pero si se fijan, la esfinge se le dice esfinge porque en la cultura griega, que ya vamos a entrar hoy, es una combinación entre una persona y un animal. Entonces no nada más es puede ser otro tipo de animal y una persona, ¿vale? Por eso se le llama esfinge. Muchas palabras que tenemos nombrados para cosas, significados o lo demás, hasta la fecha lo seguimos relacionando con el idioma griego. Entonces, por eso hay muchas palabras
que vamos a ver que no necesariamente son de la época que se llaman así, sino que actualmente los conocemos, ¿va? ¿Se acuerdan que el río Nilo, les dije que ya ha tenido muchas modificaciones y ha sido reorganizado? Ya no pasa exactamente como antes, donde venía el río Nilo y se inundaba las de Amazonas. Cuando pasaba esto, Karnak era una isla. Realmente Karnak no es como ahora que pasa el río bien encausadito, entonces nunca se inunda, etcétera. Pero no era la intención de Karnak. Karnak cuando nació fue como una isla y los templos estaban a los extremos. Si ven aquí que tengo si ven ya mi cursor, ¿cierto? Entonces aquí abajo dice Templo de Luxor y tenemos en esta punta y aquí el Templo de Karnak en la zona norte. Aquí enfrente que dice zona mortuaria real es donde más se han encontrado tumbas. Sí, se llama todos los reyes que en esa época vivían en Tebas, que era la capital, eran enterrados en esta zona, a la orilla del río, cuando se inundaba, ¿ok? Entonces es muy importante saber cómo estaba definido el lugar donde se crearon los templos en su momento, porque ahorita si vamos, lo vemos y lo vemos dentro de la tierra con un río pasando, en lugar de ser un río que lo rodeaba, ¿ok? Ahora, ¿qué vemos en esta imagen? ¿Me podría ayudar, Marco Campo, ayúdame? ¿Qué podemos observar en la imagen? Bueno, observo pues dibujos como de algún ritual. Okay. Es lo que yo ¿Qué observo. ¿Qué hay? ¿Qué hacen? Sí, como que están escribiendo su historia, ¿no? ¿Qué alcanzas a ver? ¿Qué es esto de que está aquí? ¿Qué te recuerda? La balsa. Exactamente, la balsa. ¿Y dónde está la balsa? ¿Flota? ¿O qué están haciendo estos personajes? La están cargando. Exacto. La están llevando. La están llevando en una procesión. Muchas gracias, Marco. Entonces, no podemos entender Karnak, porque a veces nos vamos directamente al templo, a las columnas, etcétera. No podemos entender Karnak sin este tema principal de la balsa y este elemento sagrado. Entonces, el templo, básicamente, en su parte más sagrada, que es su altar, está ligado a los botes o las barcas. ¿Ok? Entonces, este es el altar. Este es el centro neurálgico de todo alrededor en el que se hizo Karnak. Y es el altar, que es esta base, y nuestro elemento barca, que no solamente está ahí literalmente, sino está grabado y representado y lo vuelven a poner, etcétera. Entonces, es como si fuéramos al templo del dios Zeus, y adentro está la escultura de Zeus, hay inscripciones de Zeus y hay adoración a Zeus. Entonces sabíamos que lo que veneraban era en esta barca. Y si se fijan, en esta parte, la barca no está sobre el agua. El agua generalmente es el lugar donde vemos una barca, pero ahorita está sobre la gente, que es la gente. Entonces la gente se vuelve esta agua, ¿ok? Y en la parte de atrás, ¿se acuerdan? Aquí tenemos las partes del templo egipcio, donde tenemos el pilón, que es este acceso, acuérdense, el patio columnado, la sala hipóstila, que era la que estaba cerrada y donde entraba solo la familia del faraón, y el santuario de la barca, que era este de aquí, donde solamente el faraón y los sacerdotes entraban. Entonces, ¿qué es en la cultura egipcia que un faraón nuevo llegaba? La forma en que él demostraba su devoción al templo era anexando, como haciéndolo más gordo, el templo. Entonces le anexaba alrededor una nueva parte. Por ejemplo, aquí en este gráfico que tenemos a la derecha, tenemos el santuario de la barca, que es este amarillo. Entonces, es este templo chiquito. Después llegó un nuevo faraón y dijo, yo también quiero mostrar mi devoción hacia el templo, hacia la ciudad, entonces voy a hacer esto morado. Entonces ya el templo es más grande. Después viene un nuevo faraón y dice, yo también soy muy, muy devoto y voy a hacer una ampliación y voy a meter esto, etcétera, voy a meter un nuevo patio columnado y tenemos esta zona verde de aquí atrás. Llega otro y dice, yo no me quedo atrás, yo quiero ser recordado como el faraón que llegó e hizo tal ampliación. Para darnos una idea de cómo funcionaba su mente, es como si ahorita llega un político y dice, yo voy a hacer algo, ¿no?
que me recuerden el por qué estuvo en mi mandato y por qué hice algo por la gente. En este caso era por la ciudad. ¿Y qué hacen? Ciertas cosas y les ponen su placa, ¿no? Dice, gobernador tal hizo esto, gobernador tal hizo aquello. Entonces, ese mismo pensamiento y modo de actuar lo tenían los egipcios, pero era hacia su templo. Y se fijan, todos estos colores son ampliaciones. Entonces, Karnak es un complejo de sobrepuesto, hasta que se hizo un templo gordo, podríamos llamarlo, de que no tenía toda la proporcionalidad, que después vamos a ver con los griegos. De una vez les voy haciendo un spoiler de Grecia. Los egipcios hacían modificaciones a sus templos adosando nuevas estructuras. Los griegos las concebían como tal. Tú ya no podías tener un templo y decir, voy a llegar como los egipcios y voy a mostrar mi devoción haciendo un templo encima. No. O sea, ellos estudiaban y hacían todo el diseño arquitectónico, que es nuestro hacer, en de que fuera ese elemento y se quedara como un monumento inamovible, inmodificable, ¿ok? Al contrario de la ideología egipcia, donde ellos decían, mi devoción la muestro haciéndolo más grande y modificando el original. Esto, también otro spoiler, lo vamos a ver después, en la etapa del medievo, este mismo pensamiento en las iglesias. Por ejemplo, esta iglesia católica, esta catedral católica medieval, inició primero en esta zona de altar, y aquí, y después se fue ampliando. Se fijan, empezamos con la zona café, es una ampliación, la zona negra es otra ampliación, la amarilla es otra ampliación. Entonces van haciendo este adosamiento al igual que lo hicieron los egipcios, en Karnak, ¿ok? Este es el santuario de la barca. Si quitáramos todo esto, fue reconstruido. Esto fue el templo original. Empezó con una cosa así de chiquita. Y si viéramos el Karnak actual, es esto. Vean, de ese templo tan chiquito se hace todo este complejo enorme que lo que es actualmente Karnak. Ahora, aquí viene una parte donde empezamos a ver esta relación que incluso hasta nuestros días perdura en ciertas religiones. Lo que pasaba de la barca, que era sagrada, si se fijan en estos jeroglíficos tallados, vemos cómo está la barca como principal y cómo la barca es cargada por los humanos alrededor de la ciudad. ¿Esto qué nos recuerda? A las procesiones, que era exactamente lo que hacían. Recuerden que les dije que Karnak, que el templo que vimos de ejemplo la vez pasada, está dentro del complejo de Karnak. No es parte de este edificio principal que fueron haciendo adecuaciones, pero está dentro y está diseñado con la misma orientación y las mismas intenciones, ya que era el solsticio de invierno. Entonces, si se fijan a la izquierda está lo que les digo. En el eje principal del edificio, el sol pasa a través de todo el templo hasta llegar al altar. Vean cómo aquí se ve el sol y llega hasta la cámara central. Entonces, imagínense lo milimétrico que tenía que ser estos templos. Y entonces la gente hacía esta procesión en el que sacaban esta barca en sus hombros y lo llevaban a través como del templo de Karnak, que era al norte de la isla, al Luxor, donde estaba el precinto de la madre, podría decirse. Entonces, estas procesiones las vemos actualmente todavía reflejadas en nuestras culturas, como en los ortodoxos, como en los católicos, como en muchas otras religiones donde aún hacemos estas procesiones, donde este elemento sagrado, este elemento principal de la cultura, es llevado en los hombros de la gente, que se vuelve este río, que lo lleva en procesión de un lugar a otro para que el pueblo o la gente que se reunió a ver esta procesión vea este elemento sagrado una vez al año o 2 veces al año y llegue a su otro santuario. Entonces, sí hemos visto estas procesiones actualmente, ¿verdad? Si las identificamos. Pues estas procesiones inician, su origen lo tienen los egipcios cuando lo hacían con esta barca en el templo de Luxor. Entonces, imagínense la importancia les digo, no nada más es la arquitectura, que la vemos y es impresionante, el hecho de ser tan simbólica, de decir, el dios sol que llega hasta el santuario de la barca que está al final es un diseño increíble, sino aparte todas estas tradiciones que perduran hasta nuestros días, que conlleva incluso a diseños arquitectónicos de la ciudad, donde tiene que haber un recorrido, etcétera. Entonces, por eso es lo importante de saber estas cosas, de dónde viene y cómo afectan. Muy bien. Entonces, ahí dejamos Egipto. No sé si tienen alguna duda como tal de Egipto.
¿No? Ok, sobre todo vean estas cosas muy importantes del simbolismo y de cómo la orientación seguía siendo primordial al momento de diseñar sus edificios. Entonces, vamos a empezar con la Grecia arcaica, nuestro siguiente tema. Los griegos es todos los que nos dieron esta cultura occidental que tenemos y que actualmente consideramos como nuestra. Todo empezó en esta zona, como si nos vamos así de, ¿y dónde llegaron los griegos? ¿Cómo llegaron a ser? ¿Siempre estuvieron ahí? Y la respuesta es no. Sabemos que las culturas han sido nómadas desde lo que llevamos, nómadas en el sentido de que ya tienen unos asentamientos, pero si no es lo suficiente o hay terremotos o sequías o guerras civiles como en Egipto o invasiones, etcétera, la gente se mueve. Entonces, todo empezó con los hindús que están en esta zona de entre India y Pakistán. Entonces, en esa época hubo desastres y los Bimak, que son estas culturas que están aquí en el centro de Asia, y los indios, empezaron un éxodo a lugares con mejores. Esta gente llegó con caballos a la ciudad de Mari, que es una ciudad aquí de Mesopotamia meramente comercial, y este éxodo de gente que venía con culturas asiáticas diferentes a lo que comprendemos, empezó a haber esta mezcla en Mesopotamia. De hecho, se ha hablado en muchos textos, en muchas religiones hablan de esta mezcla de idiomas, mezcla de ideologías, mezcla, etcétera, porque Mesopotamia se empezó a volver un lugar donde llegaban todos los migrantes, podría decir. Era el equivalente actual de lo que es Europa en esta zona, que si han escuchado, pues hay gente que se aleja de las guerras, de las hambrunas, etcétera, que hay en el Medio Oriente y salen a Europa. En ese momento, el Europa era Mesopotamia. Y entonces ahí llegaban todas las ideas, todas las culturas, todos los idiomas, y empezó a haber una mezcla, ¿ok? Y eso nos dio el surgimiento del Mediterráneo, porque de Mesopotamia también empezaron a haber estos problemas, llegaban esta gente con sus caballos, con su guerra, eran un poco más salvajes, se podría decir, y entonces empezaron a haber problemas y se empezaron a mover hacia el Mediterráneo, que se empezaron a combinar egipcios con hititas, con nómadas, y todos ellos llegaron a una isla en el Mediterráneo que se llama Creta. Estas combinaciones de unas nuevas formas de ver el mundo y al extinguirse esta zona de aquí, donde dicen, donde está esta flecha que dice Indus y Bimak, esto que teníamos aquí desapareció porque salieron exiliados ellos mismos. Entonces separó a China de lo que fue las culturas occidentales y que todos sabemos, China empezó en este momento un aislamiento, entonces, literalmente empezó a hacer su cultura, su ideología, todo para allá y las culturas se centraron en la zona del Mediterráneo. Entonces, todo donde antes está el Bimak y el Indus eran zonas desérticas. Entonces, ayudaba todavía más a un aislamiento donde no había gran comunicación entre Europa y China. Entonces, todo se concentraron en el Mediterráneo. Este es el Mediterráneo, por si alguien todavía no lo ubicaba bien. Es este mar que encontramos entre Europa y África, principalmente. Obviamente aquí es Asia, el Levante se llama, pero es toda esta zona. Aquí está Egipto, que vimos la vez pasada. Aquí está el Israel y el reino de Levante, donde está Siria, Jordania, Saudi Arabia. Acá, en esta zona, está Mesopotamia. Los hititas es del norte de Turquía. Y después los micenos y los minoicos empiezan en esta zona de Grecia. Entonces empieza a forjar lo que es un proto-Grecia, ¿ok? Y empieza en Creta. Creta se vuelve muy importante porque para empezar, ¿han escuchado o ubican dónde está la Creta? ¿Alguien? ¿No? ¿Qué onda, Moreni? ¿Dónde encontramos Creta? Sí, de hecho, sí, ahorita se los muestro exactamente dónde. Pero muchas gracias, Moreni. Exactamente como dijo su compañero, regresemos a este mapa para más o menos ubicarnos. Aquí está Italia, ¿no? Aquí están actualmente las pizzas, etcétera, Roma, el calcio italiano, todo aquí, ¿no? Grecia lo tenemos en esta zona, aquí donde dice gris, es esta zona. Aquí está Egipto, aquí está Israel y Turquía. En medio de todos estos hay dos islas grandes muy importantes. Cyprus, que viene siendo Chipre, y Creta, que es esta de aquí, ¿ok? Entonces, si se fijan, esta isla es muy grande,
para estar sola, pero está separada de Grecia, de Turquía y de África. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos si estamos en una isla? Barcos. Entonces, se volvieron los principales generadores de barcos para transportar en este triángulo económico, donde ellos eran el centro entre los hititas, los egipcios, los de Levante y los griegos que estaban, bueno, los micenos que estaban en esta zona de Grecia. Esto, como barco, necesitó un nuevo elemento en nuestra ciudad. Aquí no como tanto arquitectura, pero sí en nuestra ciudad, que fue un espacio como puerto. Porque si tú empiezas a vivir en una isla, y la isla te va a dar lo suficiente, pero aquí ya estamos empezando a concentrar en un mundo de mercado, en un mundo de intercambio, donde tus bienes son intercambiados por los bienes de alguna otra cultura, y de esa forma empiezas a hacer comercio. Ya acuérdense que desde que pasamos al pastorismo, llegamos al capitalismo, que es lo de hoy, intercambio de bienes, ¿ok? Entonces necesitamos un nuevo espacio donde toda esa mercancía saliera para poder hacer el intercambio y entraran los productos que nosotros necesitábamos o que estábamos intercambiando con las culturas alrededor de este triángulo económico, ¿ok? Y esto nos llevó a nuevas comodidades. ¿Por qué? Porque si tú producías, lo que es la base del capitalismo, si tú produces algo y lo vendes, te da la posibilidad en su tiempo o de intercambiar, porque ese producto que tú dabas, lo dabas por uno que no tenías, comprar con alguien más ese producto que te faltaba o que ya era extra a tus necesidades, ¿ok? Entonces, la isla empezó a tener un monopolio de un elemento muy peculiar que se llama el azafrán. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Se usa mucho para cocinar? No, de hecho, hasta la fecha, si van al... Sí, veo que, por ejemplo, Juan Manuel Arellano, ¿tú lo has usado o lo has visto? ¿Lo has comido como así? Como tal, arroz, por ejemplo, con azafrán. No, mire, profe, la verdad es que no lo he probado ni lo identifico. Más bien, mi papá se dedica a vender todo lo que son especies, cominos, clavos, pimientas. Esos, pues, vende azafrán. Ah, ok, perfecto. Gracias, Juan Manuel. Pues, por ejemplo, una idea de esto sería el papá de Juan Manuel, como si fuera sido uno de los habitantes de Creta, era de los comerciantes de azafrán, imagínense. Porque Creta tenía cierto monopolio, ya que en Creta nacía de forma natural. Actualmente, si ustedes a cualquier lado, bueno, Juan Manuel, no me dejarás mentir, es de los productos de especies más caros que existen hasta la fecha. Porque es, o sea, un gramito, no sé ahorita bien, no sé si tú tengas el dato, por ejemplo, ¿cuánto anda el precio del azafrán? No sé cuánto cuesta, es muy caro, se les echan 3 bolitas de azafrán, nada más, 3, 4. Sí, es más, déjenme buscar así rápido precio de azafrán, para que se den una idea. Y difícil de conseguir ahorita. Dificilísimo, porque aparte son las partes, el azafrán es este pedazo de la flor que tiene en el centro, es esto rojo. Entonces, imagínense todas las flores que necesitan para sacar un azafrán. Déjenme les encuentro, por ejemplo, 2 gramos de azafrán, 200 pesos. Aquí en internet lo que estoy viendo. Así, un cuarto de onza, 80 pesos, y así como que en super oferta. Entonces, es una especie muy cara que hasta la fecha lo es. Entonces, imagínense en un mundo donde todavía no era la comercialización que ahorita vemos, era un bien sumamente preciado. Entonces, los cretenses empezaron con el bronce, tenían porcelana, tenían animales, armas, vinos, miel, especias, sobre todo este azafrán, y hicieron un monopolio porque en Creta crecía de forma natural. Entonces, si tú eras un cretense, tú podías tener afuera de tu casa y solamente salir y recolectar. De hecho, aquí tenemos a la izquierda una imagen de cómo los cretenses salían y el azafrán. El azafrán son estas plantitas, estas de aquí. Entonces, era tan importante para ellos que era parte de sus pinturas que metían dentro de los edificios que creaban. Y era conocido Creta por este producto. Entonces, el azafrán se encuentra natural y solo se encuentra en Creta principalmente, al menos en ese momento. Aquí está Creta, es esta isla, por si ese rato no se percibía bien, es esta isla. Y esta isla fue muy, muy importante, por más chiquita que fuera. La isla tenía unas ventajas, y estos son sus beneficios, que también los ayudaron a florecer a los cretenses, de estar rodeada de agua, ya que si una persona llegaba con poca gente. ¿Por qué crees que estar rodeado de agua
era benéfico, Dante? ¿Por qué crees que ayudó? Gracias, Alan, qué bueno que ya regresaste. ¿Por qué crees que ayudó Dante a que la civilización floreciera y fuera ventaja ante sus enemigos, el estar en una isla? Porque podían ver todos sus alrededores, ¿no? En cierto sentido, esa es una cosa importante. Perfecto, gracias. Dante. Porque bueno, es una isla muy, muy grande. Es como si fuéramos a Inglaterra. Digo, es mucho más grande, pero déjenme les digo algo, como Cozumel. La conocen o Isla Mujeres, o estas islas que tenemos en México, que son chicas, que no son tan grandes. Entonces, es lo suficientemente grande para que si estás parado no veas hasta el otro lado de la costa, pero en general sí tienes pues una buena vista alrededor. Creta es mucho más grande, entonces realmente no puedes ver a todo, pero la ventaja es que sigue siendo una isla y si alguien te va a atacar, va a llegar en barco, no, porque no puedes llegar caminando. ¿Y qué conlleva un barco en esta época? Que no son los cargueros actuales que tenemos, donde pueden llegar muchísima gente o pueden llevar caballos en su momento aquí, sino que era de ¿qué hace si viene poquita gente? Básicamente los de Creta hacen esto. Están aquí y dice, ahí viene un barco, le disparamos, termina y esperas a que llegue el otro. Entonces, es mucho más fácil atacar un barco que estar atacando a toda la gente que vaya a llegar en caballos o llegue totalmente por tierra. Entonces, esto les da una ventaja estratégica. Los contras de la isla es que la isla tiene suficiente, o sea, un número máximo que puede soportar, ¿no? Entonces se producen los suficientes productos, pero no como en Mesopotamia, que se tenían de sobra y de sobra y de sobra y granos y se producía y se tenía almacenado una cantidad infinita de los mismos en la ciudad de Mari. Los que hicieron la ciudad de Mari me lo van a entender. Y se empezaron a ver una forma diferente para ser competitivos en este mundo capitalista del mundo antiguo. Era empezar a especializarse, que hasta la fecha de hecho es una muy buena de sobrevivir en este mundo capitalista porque ya no haces como de todo el mundo va a hacer de todo y ahora si te especializas en cierto tema, en cierta cosa, vas a destacar si eres bueno en ello. Y pues ellos identificaron este campo de oportunidad y se empezaron a especializar. Entonces, en lugar de solo tener madera, empezaron a modificarla y a hacer muebles. Estos muebles eran los que exportaban, eran los que intercambiaban. Entonces, si en la madera te costaba 10 pesos, o lo que sea, porque lo tienen en su isla, los 10 pesos es más de cortarlo y llevarlo al muelle. Y lo vendías y pues lo vendías en 20, ponle. Pero, ¿qué pasa si empezabas tú a manejar esta madera y empezabas a hacer un producto que la gente iba a usar, como una mesa, como una silla, como algo más? Entonces, eso le sacaban ya 10,000 pesos. Entonces, ¿qué empezaron? Se empezaron a hacer más ricos. Y empezaron a producir, por ejemplo, alfarería, como tenemos aquí, o estos elementos, como estos bueyes, que suponemos que debe ser para algo sagrado, etcétera. Pero es algo que empezó a hacer que la civilización de Creta creciera, porque se empezó a hacer rica, básicamente. Entonces hicieron muebles, escudos, armas, etc. ¿Esto que llevó? Si produces mucho, necesitas almacenarlo. Entonces vamos a empezar a una parte que es el Palacio de Nosos. ¿Quiénes de los de aquí les tocó el Palacio de Nosos? Que me diga, o si no, ahorita abro la lista. A mi profe. ¿Sí? ¿Qué nos puedes contar sobre Pacheco? El laberinto del Minotauro. Me llamó mucho la atención la historia. De hecho, es lo principal. Y como arquitectura del palacio o como forma de diferente que de representación arquitectónica, ¿qué te puede ocurrir? ¿Cómo se llama? Todas las pinturas. Y, sí, y lo vamos a ver. Y el asunto del rey. No sé cómo se llama se me fue el nombre. Ahorita lo vamos a ver. No, con eso está perfecto. Muchas gracias, Heriberto. El sistema de drenaje también. Sí, cosas que también empezaron a hacer de innovación. Eso es bueno. Un poco como para la clase de ingeniería, pero sí, bueno. Muchas gracias, Heriberto. De hecho, como nos dijo su compañero, ahorita vamos a ver ese espacio diferente. Ahorita llegamos a él. Pero el Palacio de Nosos tenía un acceso por una escalinata y planta que vemos, que es lo que conocemos o lo que pues quedó de la cultura, es básicamente el sótano. ¿Y qué observamos en esta hilera, por ejemplo? Que me ayude Silvia. Ayúdame, porfa.
¿qué ves generalmente en la planta? Esta zona como que, ¿qué te recuerda? ¿Qué podría ser? ¿Para qué usarías cuartos de esa forma? Como almacenes. Sí, perdón, aquí está la respuesta. Esto Es no que se vale. a mí se me fueron como unas escaleras, pero sí, ya como vi almacenes ahí. Sí, pero no se vale. Voy a empezar a hacer animaciones en las presentaciones para evitar esto. Muchas gracias, Silvia. Entonces, sí, efectivamente se usaban para almacenes. Como era el sótano, hasta la fecha los sótanos se usan como almacenes. Pero esta zona de sótano era parte también de una entrada ceremonial, una forma diferente de entrar a la ciudad, ¿ok? Entonces, este acceso que se tenía, al principio escuchas palacio y dices, es donde vive el rey, donde vive la familia real, etcétera, pero resulta que lo que llamamos ahorita Palacio de Knossos no es un palacio como lo conocemos real, sino más bien es un centro ceremonial que es a base de un patio, ¿ok? Entonces, para acceder a este patio empezabas, por aquí donde está la línea roja, llegabas tú a la ciudad y entrabas a este palacio de una forma muy ceremonial, muy mística, donde llegabas a corredores muy, muy cerrados, pero de repente se abrían, porque en este recorrido, en esta línea que estoy señalando aquí, había balcones. Entonces, antes de esto no había balcones en las construcciones, había terrazas en la parte superior, incluso desde el inicio, en Çatalhöyük, la primera ciudad, pues estabas arriba. Pero este era un espacio donde tú como visitante llegabas y toda la ciudad te veía, o las personas que estuvieran en este centro ceremonial te iban a observar, era como una procesión. Entonces había balcones hacia todas estas zonas y después llegabas aquí donde están estos dos puntitos negros, que son dos columnas, entrabas, seguías, subías estas escalinatas, llegas a este cuarto, entonces empiezas un nivel, subes a la persona a un nivel medio, después da la vuelta, vas pasando, viendo balcones, subes todavía más y llegas a un cuarto con 6 columnas y después te hacen bajar. A ver, ¿algún compañero quiere entrar? Ok, sí. Entonces, aquí empezamos a ver una cosa en la arquitectura que es muy importante y que les dije la vez pasada. Entonces, este templo no es como el egipcio. ¿Se acuerdan? Que llegas y es en línea. Por jerarquía, el que tanto puedes ir, pero si empiezan que es una línea recta, es circulación, entras, siguiente, siguiente, siguiente. Pero ahí empezaron los egipcios a jugar con la escala. ¿Se acuerdan? Que entrabas alto, después más bajo, más bajo, más bajo, más bajo. Entonces, en la arquitectura, esto es muy importante para sus diseños. Y ¿ahorita tienen ustedes taller de diseño o todavía no? No, ¿verdad? Creo que los talleres van a seguir el siguiente semestre cuando sea presencial, algo así escuché. Pero bueno, una de las cosas que van a ver en sus talleres de diseño, que es ya el hacer arquitectónico y que es crucial, es la escala. ¿Se acuerdan que les dije que de repente, si quieren que el usuario esté asfixiado, lo hacen en un cuarto muy chiquito donde incluso se tenga que sentir que se tiene que agachar para después liberarlo en un espacio de una sala de doble altura, por ejemplo? Entonces, estas emociones, muy bien, Roberto, aquí te esperamos. Estas emociones de la arquitectura es la esencia y lo que los va a hacer diferente a cualquier otro. Porque muchas veces afuera nos pueden decir, yo puedo hacer un cuarto, yo puedo hacer una casa. Va a llegar una persona, ¿qué me es diferente de la que me puede construir esto? Así de fácil, así de directo. Porque lo van a encontrar afuera. Y la diferencia entre ustedes es lo que les he estado diciendo todos los días, que reinterpreten las necesidades específicas de las personas, porque no va a ser el misma idea de casa a la que yo tengo, a la que tiene Alonso, a la que tiene Jonathan, a la que tiene Benjamín. Entonces, cada quien tenemos una idea de lo que es nuestra casa ideal, pero, sale Petri, aquí te esperamos. Entonces, la única diferencia es de que a veces tienes que hacerle ver también su casa ideal con su presupuesto real y solucionarle el problema, porque al final de cuentas es nuestro deber. Pero la cosa extra que le vas a meter son esas emociones, ya sean en color, ya sea en escala, ya sea en iluminación, ya sea en lo que sea, ¿ok? Entonces empezamos con los egipcios, un poquito con la escala, y los minoicos ya empezaron la parte más importante que se llama recorrido. Lo van a ver en sus clases de diseño. Entonces, una cosa es la escala y los minoicos empiezan el recorrido, donde entras a cierto nivel,
te pasan y te exhiben porque te están viendo los balcones, después vuelves a entrar como a una zona cerrada, pero subes, llegas a una zona de columnas de repente y después te vuelve a bajar por unas escaleras, que es esta zona que les voy a enseñar. Ah, no, aquí no es. Entonces, si se fijan esta imagen de aquí, a la derecha, son estas escaleras. Entonces tú llegas, les digo, aquí vienes por los balcones, entras otra vez a una sola cerrada, subes por estas escaleras, columnas, se fijan aquí, ya no sigues de frente, entras por estas puertitas. Entonces empieza un recorrido de sensaciones. Ya no es nada más entras y por jerarquía, sino que todas las personas, es un poquito más abierto también, y todas las personas que vayan a entrar a este centro ceremonial, van a tener un recorrido, van a tener unas sensaciones. Entonces llegas aquí alta y en estas escaleras, que son estas que están representadas, sales al patio. ¿Okay? Entonces, es un lugar público donde entras y eres visto. El cuarto del trono, el que nos comentaba su compañero, está aquí bajando estas escaleras. Las bóvedas de ritualísticas con objetos están aquí abajo, que están dando hacia el patio. Y hay un tanque de agua frente a esta zona del trono. Entonces, el agua, que es muy importante para los cretenses, porque al final de cuentas está rodeado de agua. Entonces, recuerden que las culturas antiguas veneran y les dan importancia a las cosas que están a su alrededor: montañas, animales, el sol, en este caso, pues el mar. Entonces, esta relación la meten literalmente a estos cuartos importantes. Este es el Salón del Trono. Se le conoce el trono no porque realmente sea, o se sepa que sea ahí donde estuviera el rey, sino que se quedó esta silla que tenemos aquí. Entonces, llegó alguien y dijo, es un trono, pues es la sala del trono. Entonces, este es un cuarto pintado de rojo, que otra vez, el rojo sigue siendo parte importante en los lugares sagrados hasta la fecha, aunque sea de la prehistoria, en la Edad Antigua sigue siendo reflejada, y más en estos protoculturas, donde todavía tienen reminiscencias del pasado. Entonces, el espacio no funciona como palacio, sino como centro ceremonial. Era más público que privado porque, a diferencia de los egipcios, solo era por si eras de la familia real, noble o el faraón y sacerdote. Aquí podías entrar, no todos, pero ya era más probable que cualquier persona de la ciudad, si eras un comerciante ya importante o etcétera, o venías a hacer algún ritual, ahorita vamos a ver por qué, pudieras acceder a este templo para usarlo. Muy bien, entonces había bailes y rituales. Recuerden, la danza no deja muchos indicios, pero es muy importante en todos ellos. Aquí vemos más o menos este cuarto cómo funciona. Aquí arribita no sale, pero bajas de las escaleras, entras como vestíbulo y luego ya está aquí el trono. Adelante está como alberquita, podría decirse, de agua, donde está esa reminiscencia. Literalmente el cuarto voltea al área del agua. Es la cosa curiosa de ahí adentro. Y obviamente estaba pintado como lo vemos aquí, rojos vivos, la vegetación de alrededor, animales, tenían mucho estos circulitos que ponían en todas las traves, y estas columnas que ahorita vamos a ver su característica, pero obsérvenlas y vamos a ver cuáles son. La danza en osos. Literalmente esto de la izquierda es una de las figurinas encontradas en este sitio arqueológico y nos recuerda a estos bailes que se encuentran en Grecia o en Turquía. ¿Los han visto antes? ¿No los han visto? ¿Sí alcanzaron a ver la imagen? Sí, esto. No sé si los han llegado a ver. Si no, déjenme pues les busco un video donde se vea, aunque no se escuche, baile griego. Aunque no se escuche, para que lo puedan ver. Ok, siguen aquí conmigo, ¿verdad? Me comparto, se llama el Zorba. Sé que no lo van a escuchar, porque ya ven que la vez pasada hubo problemas con audio, pero para que se den una idea de cómo es, ¿ok? ¿Sí los vieron? Que estaban unidos de brazos. De hecho, la canción muy, muy típica de Grecia. Esa canción, si la han llegado a escuchar,
que están toda la gente así uno al lado y empiezan a bailar, y de hecho el último es el que hace como los más impresionantes. Esa danza viene desde esta época de los cretanos. Entonces, eso está lo interesante de cómo encontramos figurinas de la danza, cómo eran parte primordial y hasta la fecha son parte de la cultura de esas zonas. O sea, tú vas a Grecia y vas a encontrar gente con estos, es como si vinieras a México y no vas a encontrar a todos vestidos así, pero si ves a un evento cultural o un evento de la ciudad, vas a encontrar muchísimo de esto. De hecho, como experiencia personal, tengo amigos que son de este país y en una vez que hicimos reunión, hicieron un show donde ellos empezaron a bailar esto. Es como si nosotros fuéramos a algún lado y nos dijera, hazme un baile tradicional mexicano, y bailamos algo así como con los brazos atrás y empezamos a zapatear, ¿no? Entonces, ese mismo de relación tan fuerte tiene hasta la fecha la danza en las culturas griegas. Y en su momento, pues lo fue. Un poquito más con sus objetivos ritualísticos originales que los culturales que tenemos actualmente, como de nostalgia. Uno interesante que empezó a pasar aquí en Creta fue el salto de toro, que el toro representa como le dije aquí protozeus porque es la idea de lo que iba a ser el dios Zeus, pero todavía no se llamaba Zeus, pero era como un dios masculino en el mundo. Entonces, esta era relación al que le empezaron a dar el toro, que acuérdense que ya lo traemos como animal sagrado desde las culturas antiguas, y se empezó lo que es el salto del toro. ¿Alguien ha escuchado o ha visto salto de toro? No es como la tauromaquia, que es de hecho, la gran diferencia de los toros que actualmente conocemos en México y en España y así, es de que el salto de toro no matas al toro porque es un animal sagrado y solamente estás en una competencia al tú por tú con el toro, ¿ok? Tú lo tienes que saltar. Entonces, déjenme les paso un video para que se den una idea de cómo hasta la fecha el salto del toro se usa. De hecho, es en España principalmente. Ya les puse el link de YouTube. Lo voy a ver, está aquí en el chat. ¿Ya les llegó? Entonces pónganlo. Voy a quitar también mi micrófono y lo vemos. Y ahorita son 2 minutitos, ¿va? Entonces véanlo. Todo el mundo sabe que un toro te puede quitar la vida, pero yo no pienso así, yo pienso todo lo contrario. A mí el toro me la da. ¿Qué tal? ¿Ya lo vieron?
Pues si se fijan... Mi nombre es José Manuel Medina, pantalla. Soy recortador de toros. El recorte es la suerte de ponerte delante de la cara de un toro. Ya les compartí mi pantalla de nuevo. Y librarte de él sin que te coja. Si se fijan, esto sigue hasta el momento sin modificarse. ¿Qué tenemos aquí en esta parte, en este dibujo que vemos en este Palacio de Nosos? Un toro con una persona saltándolo. O esta escultura, un toro con la persona dando esta vuelta, curvándose para que no le llegara. Que si se fijan, es exactamente lo que acabamos de ver en el video. ¿Va? Entonces, ya estamos acercándonos a partes menos lejanas a nuestra cultura actual, porque pues ya los griegos estaban como en el 800 antes de Cristo, entonces ya son hace 2800 años, que siguen siendo muchos, pero ya estamos más cercanos y por lo tanto estas formas culturales las seguimos observando. Entonces digo, yo hasta, esto ya es un tema muy personal, sí apoyaría por ejemplo esto que es el eludir a un toro, porque lo ven como lo veían los minoicos, lo ven como una relación sagrada entre humano-toro, que era era un dios, podría decir, es así de fácil. Entonces, es una relación de iguales, donde ninguno de los dos está afectando, pero bueno, si el toro te alcanza, sí te afecta, pero digamos que parte de esta relación es que no lo haga. Entonces, regresamos un poco al tema. Y ya vimos este video. ¿Y esto qué lleva? Lleva a yo sé que dicen así como, ¿qué tiene que ver saltar un toro con la arquitectura? Y más que el qué tiene que ver con la arquitectura, es el cómo este salto de toro en esta cultura cretana crea un nuevo espacio que lo vamos a ver muy seguido en Grecia, en Roma y hasta nuestros días, que es un espacio de entretenimiento social. Ya no simplemente el lugar ritualístico es un lugar sagrado donde ciertas personas entran, no, sino ya también es una forma de entretener al público. Si se fijan, la ciudad de Nosos les he dicho que tiene balcones para que la gente sea espectadora. Entonces, los eventos de este toro, donde se hacía, así como vimos en el video que era una plaza de toros, teníamos este elemento central, es el centro del palacio, no está lateral, no está afuera, no está exterior, no está adosado, está en el centro del palacio ceremonial y alrededor de él todo ve hacia adentro. ¿Alguien quiere entrar? Ya. Muy bien, entonces ese es el nuevo elemento en la ciudad y en la cultura, que es el de el entretenimiento social, ¿ok? Entonces, eventos con todo el central, patio rodeado de balcones, que es el equivalente a un estadio, esos balcones serían como los palcos, y da este nuevo espacio arquitectónico, entretenimiento social. Si te lleva a una cultura donde tienes que observar hacia un patio central, donde es el entretenimiento, tus espacios tienen que responder a este comportamiento social. ¿Cómo respondió la ciudad de Nosos? Tenemos esto que se le llama el apartamento de la reina. De nuevo, a la gente le gusta poner estos nombres porque suena más rimbombante, lo reconocemos con algo más próximo, y si se llama un palacio, entonces tuvo que haber un rey, si hay un trono, pues era el rey, si hay un espacio abierto y muy bondadoso, era de la reina. Entonces, solo para que se den cuenta de que eso es parte como de socializar un poquito el sitio arqueológico, pero no necesariamente aquí es donde estaba el rey y la reina, pero sí probablemente las personas más importantes. ¿Alguien quiere entrar? No, que ahorita viene, muy bien. Entonces, estos espacios, ¿cómo responden al comportamiento social de estos balcones y de observar? Techos altos, si se fijan los vanos, aquí es transparente, tú ves de este cuarto al siguiente, probablemente aquí a la derecha está el patio, entonces tú ves hacia ese patio. Entonces, los elementos ya no dejan de ser cerrados. Los cerrados eran los del sótano donde estaba el almacén, porque necesitas que el grano esté seco, porque necesitas protegerlo, pero los espacios habitables arquitectónicos ya tenían que ser abiertos hacia un patio central o entre ellos, ¿ok? Y obviamente tenemos la decoración por motivos religiosos, por motivos de significado, en las paredes, con colores muy vivos, de hecho. Esta imagen que vimos antes de los delfines es una reconstrucción, y esta que vemos aquí es la rehabilitación que hicieron, porque obviamente no estaba con esos colores, pero sí había el suficiente testimonio para reconstruir de esa manera. Y también no nada más era pintado, sino que podían hacer escudos y los adosaban a la pared, ¿ok? Entonces, recuerden, cada
ornamento que tenemos en el mundo antiguo, incluyendo estos griegos, era darle significado al espacio. Y ahora sí ya vamos a ver las columnas. Y para no hacer spoilers, regreso a esta y por favor, Roberto Saucedo, tú quedas por aquí. ¿Qué onda? Buenos días. ¿Me podrías ayudar describiéndome esta columna negra? De pie a pa, de abajo arriba. ¿Cómo me la describes? ¿Columna? Sí, la columna negra. Pues abajo está más delgada y arriba más ancha. Y arriba tiene una moldura más gruesa que la de abajo. Sí. Muy bien. Bueno, con eso está bien. Muchas gracias. Entonces, básicamente es esto. Los cretanos empezaron a hacer como los egipcios. Los egipcios tenían sus columnas, si se fijan, eran del mismo tamaño y llegaban arriba, ¿no? Y en la parte superior tenían estos motivos como florales, perdón, que eran como de papiro. Entonces, la diferencia era ornamental. Aquí los cretenses empezaron a hacer un poco un reflejo de cómo funcionaba la columna. Entonces, en la parte superior, si se fijan, es como si hubieran tenido un círculo y lo hubieran aplastado, porque tiene la parte redondeada. Es como una pelota que te sientas. Entonces, la pelota tiene su forma y si tú te sientas en ella, en una pelota de yoga, entonces baja y se modifica, ¿no? Porque está sosteniendo un peso. Eso mismo lo vemos aquí, que empiezan con este capitel. La parte superior es más ancha y la inferior es más delgada, como bien nos dijo su compañero. Entonces, ya no nada más es columna, sino un reflejo de cómo esa columna trabaja. Y en la ciudad nos puede dar las pinturas y las representaciones, como la clase se llama percepción del arte, es este arte vamos a percibir cómo funcionaba la ciudad y a corroborar nuestras teorías de cómo se vivía esta ciudad. Entonces, aquí vemos una ciudad, yo sé que está difícil de ver, pero esta es una ciudad y esta es la ciudad de Knossos. Se ve que hay una procesión en barcos, probablemente se dice que pudo haber sido una boda porque se ve muy importante, muy ceremonial. ¿Y qué pasa? Vean cómo la gente está en las terrazas, balcones, afuera. La ciudad vivía de estos balcones. Aquí se ven estos 3 columnitas rojas, que son como las que tenemos. Y entonces aquí están las escalinatas, el acceso de estas escaleras al Palacio de Knossos. Entonces nos corrobora que la gente era vivir hacia afuera de estos lugares. Ven aquí una ventanita y personas, ventanita y personas, ventanita y personas. Entonces aquí ya cambia, aquí ya es observar desde la arquitectura al visitante o al transeúnte, al que no use el edificio. Ya se vuelve una arquitectura de espectador y ya no una arquitectura que aísla, que ya no deja entrar, que solo los jerárquicos mayores y muy específicos podían acceder, como en la cultura egipcia. Y vámonos un poquito a la geografía de Creta, para seguirle dando el porqué y el significado del alrededor. Creta, aparte de ser una isla, es también una isla montañosa. Es plana al nivel del mar, pero empieza rápidamente a subir y tienen todas estas como estrías que vemos. Son cadenitas montañosas que empiezan a subir. Parte de esto, la más cercana, es este monte que se llama Monte Jutcas. El Palacio de Knossos está orientado hacia este monte, que curiosamente, sabemos que si lo vemos, no va a aparecer un toro, pero imagínense no tener nada, ni YouTube, ni Netflix, ni libros, ni nada más, que empiezas a ver tu alrededor y le empiezas a dar significados. Entonces, imagínense, ven una montaña y dice, tiene un pico, ese pico debe ser parecido a mi dios toro. Entonces, es el dios toro, hay que hacer el templo hacia ellos. Tenían mucho tiempo, denle crédito por su imaginación. Entonces, el palacio estaba orientado hacia este monte, que tenía la forma puntiaguda como de toro, y en la parte superior crearon unos cuartos y un tipo como de santuario para dónde llegar, como de una procesión desde el templo, para simbólicamente alimentar a la montaña. Porque si la montaña era como un toro, entonces si alimentabas a la montaña, estabas alimentando a tu Dios. Y es curioso porque justamente lo hicieron en medio de donde hay 2 formas, como si fuera de cuerno del monte,
y había esta caverna, esta hendidura. Este puntito negro que vemos aquí era donde empezaban a aventar, porque obviamente se encontraron los hallazgos arqueológicos de objetos, de animales sacrificados, etcétera. Entonces, era un agujero donde la gente llegaba y aventaba su ofrenda hacia esta parte, ¿ok? Entonces, ahí todavía tenemos esta cultura de procesión que tenemos de Egipto, donde tenemos el templo y tenemos la parte santa en un monte, donde subes y lo alimentas o lo veneras de esa forma, en forma de procesión. Estas iglesias o estos lugares santos de las cuevas o de hendiduras en las montañas, hasta la fecha se sigue usando. Estas son dos iglesias en Grecia y Turquía, donde el templo se hizo alrededor de estas cuevas santas o estas cuevas santuario, podría decirse. Entonces, todas estas reminiscencias nos confirman la ideología de cómo pensaban. Entonces, aquí les puse un esquemita rápido y un poco como sencillo para que ustedes puedan relacionar el cómo Creta funcionaba. Tú tenías en el centro, que es este punto verde, el palacio, y tenías una cueva sagrada donde bajabas y una montaña sagrada donde subías a alimentar a tu dios, porque era una forma de toro. Y alrededor ibas a tener villas alrededor de este palacio. Le sigo llamando palacio, pero acuérdense que es un centro ceremonial. Entonces, una vez al año o 2 veces al año, van a llegar estas villas y se van a concentrar en el palacio o en este centro ceremonial, y ya sea aparte de los eventos que vaya a haber ahí, o como nosotros, es el equivalente a ¿alguien de aquí es de los Altos de Jalisco? ¿No? O bueno, fácil con nosotros. Tenemos la Feria de San Marcos, ¿no? Entonces, vienen de todas partes del mundo, de todas las regiones. Entonces, yo soy de Jalisco. Alan, ¿de qué parte, si no es indiscreción? Ojuelos. De hecho, Alan, al rato tú me vas a decir algo de Ojuelos que vamos a ver. Tú al rato me acuerdas. Pero en los Altos se usa mucho de que cuando son las festividades de cada uno de los pueblos, pues los pueblos cercanos van a esas festividades, van a la feria. De hecho, nosotros podemos ir, no sé, a la feria de La Chona, a la feria de Tecaltiche, a la de Lagos, incluso hacemos nuestras procesiones a San Juan de los Lagos, ¿no? Que vamos. Entonces, hay una relación entre villas de forma sagrada, por eventos sagrados, que no son realmente comerciales. Entonces, esa misma dinámica que nosotros tenemos aquí en Aguascalientes, en los Altos, donde hacemos estas visitas por cuestiones religiosas o sagradas, eso mismo pasa aquí. Y ese lugar central era este centro ceremonial de Nosos, ¿ok? Entonces, si esta villa primera es Aguascalientes, esta es Ojuelos y esta es Nochistlán, entonces van a ir todos a San Juan en la época de San Juan. ¿Y qué haces? Vas, veneras, etcétera. Solo que aquí la diferencia es de que de ese punto ceremonial partes hacia una cueva que estaba hacia una dirección y en la otra hacia esta montaña. Y así hace esta relación que hemos tenido desde el inicio, desde los tipis, desde toda la historia de la humanidad. Cielo, tierra, inframundo. Que aquí ya empezamos a ver un poquito más gráfico, más literal. Muy bien. Los dorios. Ahora sí, esto fue un pre-Grecia, un muy bien, Alan. Aquí te esperamos. Esto fue un antes del Grecia que conocemos del Partenón, de Atenas, de Esparta, etcétera. ¿Quién les tocó de ustedes el tema de los dorios? A ver, aquí tengo la lista. Dorios, tengo que los usó Frida Nora. ¿Andas por aquí? Creo que no. No, ¿ah? Dorios, ¿quién más tiene Dorios? Miguel Yair. Yair, ¿andas por acá? ¿Qué onda, Yair? ¿Qué nos puedes platicar de los dorios? Jair.
estaban establecidos. Bueno, de lo que escribí, está con ¿Sí? grandes guerreros, fue adquiriendo tierra con año menor, establecerse en Grecia en el año 1200 al 1100. Dice que conquistaron al pueblo de los aqueos. ¿A quién, perdón? Al pueblo de los aqueos. También me... Ok. ¿Soy yo o lo dejé de escuchar? ¿Sí? Ah, ya. ¿Qué más? ¿Qué más un poco de su forma de pensar llegaste a encontrar? Los dorios. Al principio de mañana eran guerreros establecidos. Los principales capitales dóricas fueron Esparta y Corinto. Ok, sí, fueron bajando. Sí. Ok, muchas gracias, Jay. Ok. ¿Y Alexis, andas por aquí? ¿O quién más le tocó el dorio? Los dorios. No, bueno, vamos directo. Vamos a hablar de este pueblo que fue básicamente el origen del Grecia actual. Los minoicos se quedaron en Creta. Ese fue un pueblo aparte. Yo sé que estamos muy cerca y después Creta formó parte de la cultura griega, pero su origen de los griegos no son los cretenses, sino que son los dorios. Los dorios, junto con los ionios y los aeolios, que son, por eso les puse en el tema de su compañero que les tocó los dorios, serán pueblos de los alrededores, pero principalmente los dorios son como los líderes. Ellos venían de la zona norte, de probablemente culturas gravetianas, porque todavía tenían formas de pensar y tradiciones de las primeras sociedades de la prehistoria. Entonces todavía no, ellos se quedaron en el norte y ya dejaron, la zona se movilizó en Mesopotamia, en Egipto, avanzó cultural y tecnológicamente y ellos se quedaron al norte un poco que entre que los bosques, que entre aislados y todavía tenían estas creencias prehistóricas. Entonces empezaron a bajar a esta zona de Grecia y provienen de muchas partes. Realmente no son como que de Suecia o de Rusia o Estonia, no son así tan directos, pero de toda esta zona norte de Europa empezaron a juntarse poco a poco y llegaron a bajar. Ellos, al tener todavía estas tradiciones gravetianas, traían lo que eran los minerales y el conocimiento de su fundición. Pero al empezar a bajar poco a poco, se fueron dando cuenta que había nuevas formas de pensar, nuevas formas de vida, nuevas formas de comercio, nuevas formas de guerra, y empezaron a hacer una combinación de todo. Empezaron a traer sus minerales, llegaron y vieron que había culturas pastorales, dijeron, me conviene, ya no voy a estar persiguiendo a los animales y ya los voy a empezar a domesticar yo solo. Entonces, después como los hicsos que conquistaron Egipto, también encontraron los beneficios del caballo, entonces traían la cultura del caballo. Puede que esto haya sido un poco como una relación con Asia Central, el por qué les llegó el caballo, pero recuerden, van bajando y van absorbiendo. Esto me gusta, esto también, bla, bla, bla. Y su forma sagrada era todavía la prehistórica, que eran árboles sagrados, eran bosques sagrados, no era como un templo. Ellos no creían que un dios, y ahorita lo vamos a ver, que un dios estaba en un templo cerrado, sino que estaba en el exterior, en una zona, ¿ok? Entonces, los dorios llegaron a Grecia siendo una combinación de todas las culturas, no era una identidad propia muy arraigada, empezaron a absorber por todos lados. Entonces, si no creían que los dioses moraban dentro de un templo y eran representados de forma humana, los tenían que representar de esta forma natural. Entonces, proto-Atenea, o como el prediosa Atenea, era el olivo. Entonces, si se fijan, la diosa Atenea, que es la diosa de la sabiduría en Grecia, era representada por un olivo. Entonces, si tú veías un olivo, el olivo era Atenea. Entonces, tú venerabas al olivo, tú venerabas a Atenea, no una figura como tal, ¿ok? Porque ellos veneraban todavía la parte natural más que la parte de un símbolo, de un ídolo, ¿ok? El Zeus era representado en el árbol roble, Apolo en el laurel y en el fresno, y Afrodita en el mirto. Entonces, por ejemplo, si esas culturas hubieran vivido aquí en América,
no estarían adorando a una esculturita o algo demás. Aquí en Aguascalientes, por ejemplo, estaría el dios Mezquite, estaría el dios Huizache, estaría el dios Boyán, que son árboles que son nativos de aquí. Entonces, los árboles nativos de esa zona eran el olivo, el mirto y el fresno y todos estos que les acabo de decir. Y cada uno representaba un dios, porque tú empiezas a diferenciar las especies de un árbol a otro. Entonces tú dices, este árbol está dios, este árbol está tal dios. Todavía no se llamaban Afrodita, bla, bla, pero decían el roble es fuerte, el roble es grande, entonces representa lo masculino que en su momento era representado con el dios toro, que en la posterior va a ser Zeus. ¿Sí me entienden? Ahí está la relación entre lo que empezaron a darle significado. Entonces, llegaron los dorios a la parte de los cretenses, donde ellos en cierta forma eran una civilización un poco más avanzada, más civilizada, y a los dorios los vieron como bárbaros. Porque imagínate que actualmente estás en Nueva York, donde es una ciudad de comercio, que es el equivalente a lo que era Creta, a lo que eran los minoicos. Entonces, una sociedad movida, una sociedad que es 100% capitalista, que se mantiene en el intercambio de bienes, tú produces, yo te compro, tú ganas, yo gano, tú pierdes, o sea, en lo que es el mundo capitalista. Y de repente llega una cultura del norte, como si vinieran las tribus, alguna del norte de Canadá, los Inuits o algo así, llegan a Nueva York, pero en lugar de llegar así tranquilitos, y Nueva York todavía Creta no tenía como tanto armamento, llegan con caballos, llegan con herramientas, etcétera, y pues son bárbaros. Ahí es donde empiezan esta palabra de los bárbaros, porque ellos llegaban y salvajemente asesinaban a todos por igual. No había ni de que, no, pues hacemos una conversación diplomática. No, no, yo llegué, estás en un lugar que yo quiero, cáele. No, pues que no me voy. Pues te mato, así de fácil. Entonces, llegaron y empezaron a arrasar lo que es la cultura minoica y de una forma barbaria. Y llegaron con estas creencias que pues se creían barbarias. Pero, como dijimos al inicio, los dorios empezaron a adaptar. Ellos iban pasando por lugares y adaptaban las cosas, las absorbían dentro de su cultura y empezaron a ver esta cultura del palacio. Y nosotros dijeron, oh, pues se ve bonito, o sea, no, llámate a los minoicos, ellos no importaban, estaban en mi tierra, pero hicieron cosas chidas. Entonces, not bad, quiero eso. Entonces, empezaron a tener estos templos, pero todavía bajo su ideología de que un dios no estaba dentro de un templo, sino que estaba en la naturaleza. Entonces, los primeros templos griegos eran, pues, esta cajita que vemos aquí, que sí, con una columnita para aislarlo o algo así, pero realmente era un lugar para que llegara la persona a poner la ofrenda. Lo realmente importante era el árbol al que estaba. Entonces, si tú veías un templo, tú veías este tipo de templos chiquitos donde tú ponías la ofrenda, pero al lado de él, sin importar lo que sea, tenía que ser el árbol al que estaba dedicado. Si era un árbol dedicado a Atenea, ibas a encontrar un olivo al lado. Si era un templo dedicado a Zeus, ibas a encontrar un roble, como les dije, ¿ok? Entonces, la idea del templo romano al inicio era por los dorios. Y era sí un lugar adaptado, porque como el palacio vieron que tenían esta zona, pero era solo para la ofrenda, no para el dios, ¿ok? El dios era el árbol que plantaban al lado, que representaban. Entonces todavía no lo metemos. Más adelante ya lo meten dentro del templo, y es cuando inicia esta idea de que el dios está dentro de un templo. Antes de ellos todavía tienen el que está afuera, ¿ok? La siguiente parte. Aquí viene un nuevo elemento que se llama témenos. Y anótenlo y véanlo y acuérdense. El témenos. ¿Qué onda? ¿Quién? ¿Jair? Espartanos. Ajá. Órale. ¿Qué pasó? Que si los dorios eran... Se me trabó, perdón, Jair. Te entendí que si los dorios eran los espartanos. ¿Que si los dorios eran los espartanos? Ajá. Pues en cierta forma sí, porque los dorios son los padres de toda la cultura griega. Entonces, ya más adelante los griegos empezaron a dividir en ciudades-estado, ¿ok? Eran parte de los mismos, descendientes de los dorios,
pero ya funcionaban como de forma independiente. No se atacaban entre sí, lo que era Esparta y Atenas, pero sí había cierta rivalidad. Esparta, pues eran guerreros, y los de Atenas eran como los cerebritos, imagínate, un poquito. Es como te haré una, para que me entiendas. ¿Viste esta película donde empiezan a dividir a la gente por facciones? Creo que se llama, como, no me acuerdo el nombre de la película, si alguien se acuerda me dice, que es valentía, que son los erudición. ¿Sí llegan a ver esta película? No, bueno, como si fueran juegos del hambre, que están como ciertas secciones, pero aquí en lugar de ser como de por donde te tocó vivir, es por tus habilidades. Entonces, en esta película hay una parte que son la sección de valentía. Entonces, la gente valiente estaba ahí, eran todos los guerreros, que es el equivalente a Esparta, y erudición eran solo la gente como cerebrito, que investigaba, que se ponía a preguntarse sobre el mundo. Entonces, ese era el equivalente a lo que era Atenas y lo que era Esparta. Entonces, había rivalidad entre ellos a pesar de que fueran parte del mismo pueblo. ¿Ok? Entonces, pero sus padres o quienes originaron esta cultura fueron los dorios. ¿Vaya a ir? Bueno, cualquier duda ahorita me dicen, ¿eh? Entonces, el Témenos es este espacio importante que surge con los dorios. El Témenos no es más que una delimitación de decir, este espacio de aquí a aquí es sagrado. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿quién le tocó lo de Cursus y Túmulus? Túmulos y Dolmen. ¿Quién le tocó esos temas? ¿Se acuerdan? A ver, aquí lo tengo. Por ejemplo, Rafael Alonso, ¿quién más? Gabriel de Jesús, Gabriel Gómez. ¿Ustedes, te acuerdan? ¿Te acuerdas, Rafa, de tu tema de trabajo parcial? Por ejemplo, de los cursos que representaban. Déjeme hago memoria. Tranquilo, no pasa nada. Que de hecho, yo sé, y a todos los que les tocó este tema, lo vi y les puse en las observaciones que no pasa nada, porque cursos no hay mucha información, pero hay una cierta idea. ¿Te acuerdas qué representaba el cursus? Gracias, Heriberto. Era como un montículo de tierra, ¿no? Y decía que lo que yo pude encontrar eran como antiguas pistas romanas de carreras, algo así. Ah, ok. Gracias, Rafa. De hecho, sí, ya me acordé de tu trabajo. Sí lo comentaste. Realmente no eran de carreras romanas, se parecen, pero no lo son. Pero déjenme les explico a tus compañeros. Los cursus eran unas construcciones, pero intervenciones del ser humano en Inglaterra principalmente, donde escarbaban en la tierra hasta llegar a un estrato que era blanco, porque en Inglaterra había mucho esta tierra blanca. No sé si han visto fotos de los acantilados blancos de Inglaterra o así, ¿no? No, déjame ver si lo tengo, si encuentro uno. Bueno, eso independientemente. El chiste es de que si tú escarbas en Inglaterra, especialmente en la zona donde están estos cursos, cerca del Stonehenge, al lado hay un cursus, sacas un color blanco. Entonces, los cursos eran una forma de conectar zonas sagradas, que eran los dolmens. Los dolmens eran 2 piezas de piedra con una piedra encima, ¿ok? Los túmulos eran una especie de tumbas en forma de montículos. Entonces, estaban unidos por cursos que iban paralelos, así en el campo, y se hacían unas líneas blancas. Si tú las ves de arriba, conectaban estos espacios y eran como si dibujaras en la tierra, agarraras una tiza y lo conectaras. Entonces parece como una procesión sagrada, como que dices, de aquí a aquí es un espacio sagrado porque estoy conectando 2 espacios sagrados. Eso mismo pasó con ellos, pero se llamó túmulos. Entonces hicieron este tipo de bardita, donde empezaron a poner motivos y la razón del templo, ponían un altar central, que es este que tenemos aquí, y el árbol al lado al que estaba dedicado el templo. Entonces, aquí ven estos elementos importantes.
que obvio van a venir en el mini test y en el examen final. El T- delimita el espacio que es sagrado del que no. Así. Y es este primer puntito que tenemos aquí. Delimitación de espacio sagrado. Consagrado a un dios excluido de seculares, o sea, es un dios, no es como que muchos, bla, bla, no, es un T- para un dios. Pero hay ejemplos como este, que es el altar de los 12 dioses. Entonces tú vas a tener alrededor los 12 árboles, básicamente. Y este que vemos de hecho en la presentación, es el primer templo de Atenas. Está en el Ágora ateniano. El Ágora lo vamos a ver hasta la siguiente clase porque va a ser en relación con el Foro Romano, pero el Ágora es la zona social del mundo griego. La Ágora es como el Parián. ¿Han visto ustedes Parián de aquí de Aguascalientes? ¿Sí lo ubican? Sí ubican que están columnas, ¿no? Arcos y arcos y arcos y arcos y arcos y columnas. ¿Sí lo ubican? ¿Todos? Ok. Entonces, ese Parián no es nada más y nada menos que el Agora griego. Así, literalmente, agarran el edificio del Agora griego y es el Parián. El Parián de Ojuelos, por ejemplo, ahí les dije a su compañero hasta la siguiente clase, pero el Parián de Ojuelos es el Agora griego. Dejen más o menos, les enseño dos fotos. Agora, Atenón, les pongo el Parián de Ojuelos. Ojuelos. Parián, Aguascalientes. Estoy buscando las fotos, ¿eh? Imágenes. Y el Agora Atenón. Muy bien, déjenles comparto mi pantalla. Entonces, esto lo vamos a ver hasta la siguiente clase como tal, pero para que se den una idea de cómo es. Ya lo ven en pantalla, ¿verdad? ¿No? ¿No se ve? Me abren el micrófono cuando ya se vea mi pantalla. O sea, que se ven ustedes. Ah, sí, nosotros sí nos vemos. Sí, ya. Ok, entonces, aquí está el Agora. Esto es el Agora. Esto. Es un mercado columnado donde los griegos llegaban y llegaban y ponían como si fuera mercado. Literalmente ahí vendían, se ponían sus puestos y hacían un intercambio de bienes de comida o materiales. Era un mercado literalmente. ¿Y qué vemos aquí? El Parián de Ojuelos. ¿Qué es? Un Agora. ¿Dónde? Donde intercambias bienes de comida o principales. ¿Qué es el Parián de Aguascalientes en su origen? Un Agora. Donde tienes un espacio arqueado para la venta como de mercado de cosas. Entonces, todo este tipo de cosas son lo que literalmente los griegos nos heredaron. Literalmente lo que vamos a ver en Grecia ya es la parte social, que es la siguiente clase, porque como los romanos lo adoptaron, ellos fue el foro romano. Pero ese grado de influenciados estamos de la cultura griega que a veces no nos damos cuenta, o nuestras palabras, la gran mayoría viene del griego. Y entonces por eso vamos a empezar a comprender muchas cosas, ¿va? Pero bueno, esa es la siguiente clase. Y Grecia, en esta zona de la actual Agora, en esa zona tiene el primer templo de la ciudad, que es este templo a los 12 dioses. ¿Ok? Fue hecho en el 522 a.C., etcétera, pero fue el primero. Y empieza esta parte importante, el altar. El altar es el punto neurálgico del templo. Aquí no es el templo en sí. Si tú destruyes, y ahorita lo vamos a ver, de hecho, literalmente se los puse en una diapositiva para que se acuerden. Si tú destruyes el templo, no pasa nada. De hecho, por eso muchos de los templos griegos lograron sobrevivir. No muchos, porque Grecia fue atacada y devastada más no poder. Pero lo que tú tenías que destruir para realmente pegarles era el altar. Si tú destruías el altar y no tocabas el templo, destruías la moral religiosa de la ciudad. Si tú destruías el templo y no destruías el altar, la ciudad era como, es un templo, no importa, el altar está bien, nos recuperamos. A ese punto de importancia era el altar. El altar era donde tú llevabas tu ofrenda, donde tú llevabas tu animal a sacrificar, porque no siempre era un buey, podía ser un cordero o otras cosas más, que fueran de importancia para ti. Entonces,
si te quedas en ese lugar donde le vas a ofrecer a los dioses un sacrificio para un beneficio tuyo, ya valiste. Ya no puedes hacer nada porque lo que hagas va a salir mal. Un ejemplo de eso es de que antes de emprender algo grande, como decir, no sé, vamos a hacer otra de estas actividades donde somos parte de esta época activa, que Juan Manuel sea parte de nuestros, ya estabas a punto de tomar el sorbo, Juan Manuel, que ya viene de esta cultura de comerciante. Entonces, Juan Manuel es un gran comerciante en esta época de los dorios y tiene muchos productos que va a llevar a Creta, que pues Creta ya no son los minoicos y ya es parte de tu reino. Entonces tú dices, yo, Juan Manuel, voy a llevar mis productos a la venta, pero para llegar a eso tengo que usar barcos. Entonces, todos nosotros, todos los demás de la clase, somos parte de los empleados de Juan Manuel, y dice, ustedes me van a llevar todos mis productos, todas mis especias a Creta, y para eso yo tengo que matar un toro. Entonces, vamos todos al templo, llevan el toro, y lo sacrifican en el altar. Te digo, si te quedas sin altar no vas a poder hacer esto, o sea, el grado de importancia. Entonces, él no podía emprender su viaje de mandar las especies y sus productos a Creta sin antes hacer un sacrificio, era su creencia. Entonces, llegaba, sacrificaban que también en muchas religiones sigue pasando. Después de este sacrificio que hizo Juan Manuel en beneficio a lo que va a emprender, todos nosotros que estamos alrededor, que somos sus empleados y que vamos a ir en ese viaje, vamos a comer de ese sacrificio que acaba de hacer Juan Manuel. Entonces, ya comimos, compartimos este sacrificio por esta travesía que vamos a hacer en pro a favor de él. Vamos a alimentarnos del sacrificio y ya vamos. Si llegamos bien y regresamos, Juan Manuel dijo, la hice. Ese toro sí era el más preciado que tenía, era perfecto, los dioses estuvieron felices. Pero si nos llega una tormenta y morimos nosotros, Juan Manuel va a decir, la regué, debí de haber matado 2 toros. O sea, la regué, los dioses querían más. Entonces, yo sé que se nos parece un poco ridículo en manera a nosotros ese modo de pensar, pero tratemos de entender cómo ellos pensaban. Para ellos era su guía de vida. Si no hacían esto, era culpa de ellos, no era culpa porque el Dios no existiera o porque el Dios no les hubiera escuchado, era porque ellos no hicieron lo suficiente en el sacrificio para poder merecer que ese emprendimiento hubiera salido bien. Entonces, las creencias que nosotros tenemos actualmente, independientemente de las que cada quien tengamos, quizá en un futuro van a parecer ridículas, pero por eso en el momento tenemos que comprender para ellos que ellos era su vida, ellos era la forma en la que el mundo funcionaba. Entonces, si tú les quitabas el altar a estas civilizaciones, les quitabas la posibilidad de hacer las cosas bien y su moral bajaba. Entonces, ese grado de importancia. Ahora vamos a hablar de un punto muy importante, que empieza más con el sentido de las sensaciones, como lo es el olor, y la importancia del mismo. ¿Alguien ha escuchado el mito de Moroni? ¿Tú lo has escuchado? ¿No? ¿Nadie? Prometeo, no. Les doy una pequeña pista. Robó el fuego para los humanos, según la mitología griega, obviamente. No es que realmente haya pasado. Pero nadie se sabe este mito griego. Ok, vamos a verlo, porque sí es importante. Los mitos griegos nacen de una forma de explicar la cosmovisión del momento. Es el equivalente a una fábula donde te quiere dar a entender una lección o una forma o un origen o algo, o una parábola por ejemplo, de la Biblia, donde te quiere entender algo, ¿ok? Entonces, Prometeo era un humano que, según la mitología griega, pues vivía aquí con nosotros los humanos y veía que los dioses allá en el Olimpo tenían fuego, el ser humano no, solo los dioses tenían el fuego. Entonces él decía, no, pues nosotros los humanos tenemos frío, necesitamos cocinar nuestros alimentos. Entonces dijo, yo me voy a ir y me voy a robar el fuego. Entonces los dioses, pues allá, en su Olimpo, en su viaje astral, estaban en fiesta, que no sé qué tanto, y llega Prometeo y agarró 2 pedazos de
madera con fuego y se los robó a los dioses. Llegó a la tierra y empezó a repartirlo a los humanos. Miren, con esto podemos cocinar, miren, con esto podemos no sé qué tanto. ¿Y qué hace el fuego? Humo, ¿no? Entonces empieza a ser humo y luz, de que empiezan los dioses a ver, ya estaban acá en su vino celestial, bien viajados, lo que sea acá arriba, y de repente voltean y ven gracias, Moroni. A ver, Moroni, ¿tú sabes el mito de Prometeo? Estamos hablando sobre ese. Sí, exactamente. Gracias, Moroni. Bueno, tu compañero ya nos dijo, les digo, ya robó el fuego, ¿no? Entonces se lo dio y lo repartió a todos sus compañeros humanos. Entonces los dioses voltearon a la tierra y dijeron, ¿qué onda? ¿En qué momento nosotros no les dimos el fuego? El fuego es de los dioses, ¿qué les pasa? Entonces voltearon a la tierra y vieron puntitos de luz y vieron humo y todo y dijeron, ay, ¿quién fue el tarugo que dejó que se los robara? Entonces empezaron a analizar a todos y vieron que fue Prometeo. Entonces, dijeron a Prometeo, el castigo a ti por habernos robado a los dioses, se supone que los humanos eran más tontos que los dioses. Imagínense lo indignado que estaban de que un humano llegaba y les robaba el fuego, lo más importante que tenían, y cámara, ya es de los humanos también, porque pues ya, si ya todo el mundo lo tiene, al parecer en la mitología griega no eran lo suficiente fuertes los dioses para extinguir todo el fuego y quitar su conocimiento, lo que sea. Entonces, el castigo para Prometeo fue de que lo dejaron encadenado en un monte, donde todos los días un buitre, y aquí me van a decir a qué les recuerda esto, un buitre llegaba y se comía su hígado todos los días, y al día siguiente se volvía a regenerar. Aquí en este mismo mito empezamos a ver cosas que traemos de la cultura pasada. ¿Se acuerdan del zoroastrismo? De estas torres del silencio, donde eran el doble sepultura. Entonces, subías el cuerpo, te comían el cuerpo de Hangos para ya poner finalmente tu cuerpo a descansar. Entonces, imagínense cómo vemos reflejado en una mitología griega una ideología pasada, donde le estás diciendo el castigo de los dioses a Prometeo, que siempre va a tener sido devorado, pero nunca va a tener el descanso de que sus huesos sean enterrados, ¿vale? Entonces, ese era un castigo. Y los griegos en esta parte protocultural de la clásica que conocemos, todavía veían esta cultura del doble entierro como importante. Bueno, el chiste es de que entonces Prometeo una de esas dijo, o sea, pues ya valí, pero pues ya le di el fuego a los humanos, pero te hago un acuerdo. ¿Qué tal si te hacemos de comer a los dioses bien rico? Así unos chilaquiles bien calentaditos, con pollo, con carne, algo rico del momento, que supongo que en su momento no eran chilaquiles, sino kebabs o algo griego. Entonces los dioses voltearon a ver y le vieron con cara de Mike Wazowski, así de, somos inmortales, no necesitamos comer, o sea, no nos sirve tu opinión. Entonces Prometeo dijo, no, pues ¿qué hago? ¿Qué les parece entonces? Ustedes sí tienen narices, que lo que hagamos, como ya nos dieron el fuego, nosotros lo necesitamos para cocinar, para que no nos haga daño la comida. Entonces, ¿qué te parece si te hacemos cosas que huelan muy bonito, para que ustedes como dioses digan, valió la pena que nos robaran el fuego, huele a carnita asada de sábado 21 de noviembre? ¿Nadie? Ok. Entonces, les hizo esta propuesta y los dioses dijeron, arre, ok, con el olor nos compras. Y si se fijan aquí, y en muchas culturas, del altar y de muchos ritos, está esto del humo. Ahora, perdón si hago muchas referencias, pero creo que es en donde la mayoría van a encontrar, sean o no creyentes de lo que sea, han visto en los ritos católicos que pasan una parte de humo. ¿Sí lo han visto? Entonces, eso y en muchas otras culturas desde siempre ha estado. Nace de aquí, nace de los griegos, de esta ideología de cómo los dioses del Olimpo, a los que Prometeo les robó el fuego, se les da como ofrenda los olores, porque ya te dieron el fuego, ya se los robaste de los dioses griegos. Entonces, tú, Prometeo, hiciste un acuerdo con los humanos y dioses de que la forma en la que iban a llegar a un agradecimiento por este fuego era
expirar estos olores en los templos hacia los dioses. Entonces, cuando llegó de hecho la transición al cristianismo más adelante, la forma de decir tu Dios ya está muerto a los griegos, llegó y les cortó a todas las esculturas la nariz. De hecho, vemos aquí abajo, este es Voldemort, 100%, pero todos los dioses griegos les cortaron la nariz porque era la parte importante de relación de rito humano-dios, la parte del olfato, ¿ok? Entonces, el humo también fue muy importante. Pasando a eso y sabiendo estos previos del cómo pensaba el griego de esta primera parte, llegamos a la parte más famosa, podría decirse, de toda Grecia, que es el Acrópolis, que está en Atenas, en Grecia. ¿Qué saben o me pueden decir del Acrópolis? ¿Alguien que quiera participar? ¿Han escuchado? Silvia. ¿No? Ok. ¿Alguien? ¿Han escuchado del Acrópolis? ¿Sí? Ok. Si no, ahorita lo vamos a ver. La Acrópolis es el lugar sagrado. De hecho, es el equivalente al ¿cómo se llama? Aquí se los pongo para que se acuerden. Témenos. Témenos, que era la delimitación del espacio sagrado, era toda esta murallita, todo esto que tenemos aquí, era el témenos de la Acrópolis. Entonces, adentro de todo esto témenos iba a estar lo sagrado. Entonces, era el lugar dedicado a los dioses. Y siempre, como los griegos tienen esta mitología de que los dioses viven en un Olimpo, que es en una parte superior, entonces, la mayoría de las veces, las acrópolis se encontraban en la parte más alta de la ciudad. Entonces, en Atenas hay dos montes. Está el monte Filopapo, y este monte de aquí, y Filopapo y Licavitus. Esos dos montes son los dos principales. Entonces, el más alto es este, que es donde está la Acrópolis. Entonces, entras por una escalinata a la colina, y es una escalinata enorme y larguísima, donde llegas al Propileo. El Propileo es esta entrada, ¿ok? Entonces, eso se fue haciendo después. Ahorita vamos a ver las etapas. Pero como etapa número 1, al ser todavía la ideología de los dorios, tenemos aquí donde dice número 4, actualmente es otro templo, pero el original que estaba aquí tenía este olivo que está representando a Atenea. Entonces, de hecho, hasta la fecha sí sigue ese olivo, esa parte del el Eclecterion, donde están las cariátides, podemos saber qué son, todavía tiene el árbol sagrado ahí. Entonces, desde aquí, porque la Acrópolis tuvo muchas etapas, empezamos a ver cómo inició primero la etapa de que el árbol es el dios, y después en el Partenón adentro estaba la escultura de Atenea, ¿ok? Entonces, en esta imagen nos falta la parte más importante, que es el altar. Estaba aquí atrásito, porque les digo, esos altares, la gran mayoría no sobrevivieron, porque lo primero que tenías que matar, podría decirse, o destruir para matar la moral de un pueblo, era llegar y destruir su altar, porque era la forma en comunicar. Era como si tú, en nuestra ideología actual, vamos a ver quién, Jonathan Israel Ruiz, llegas y, por ejemplo, yo llego con Jonathan y le voy a decir, Jonathan, la forma de comunicarse con el Dios que crea es por un celular, ¿no? Entonces, si yo llego y le agarro el celular y se lo rompo, ya Jonathan ya no tiene forma de comunicarse con su Dios y ya no tiene una moral alta al respecto, porque ya lo que haga ya no tiene respaldo de que va a funcionar. Entonces, el altar de la Acrópolis fue lo primero que destruyeron, lo hacían pedazos el altar y lo tiraban al mar Mediterráneo. Entonces, ni para reconstruirlo ni nada. Estas son las etapas que vamos a ver en la Acrópolis. La morada es la primera, esta de aquí. Aquí era el altar. Y vean lo grande que era el altar. Esta de aquí es la Acrópolis. Este edificio enorme de aquí. Este verde, que vino después. Pero el altar, vean el tamaño que tenía. ¿Por qué era tan grande? Porque era el altar para toda la ciudad de Atenas. Entonces, si tú tenías que hacer un sacrificio, no se hacía de uno y después ahí venía el otro, nunca terminaban. Entonces, ahí llegaban 10, 11, 15 sacrificios, tú pones allá el tuyo, yo acá, le pones inciensos o cosas para que salga el aroma apreciable para los dioses, lo quemas y lo matas y haces tu sacrificio. Entonces, era un lugar donde llegaban como carnicería, pero con significado espiritual,
Entonces, el altar, este es lo principal, este era el templo principal, el primero, donde aquí atrás estaba el árbol al que estaba dedicado. Esto morado era el primer témenos que tuvo, donde solo tenía un acceso. El témenos te rodea todo tu espacio sagrado, dejando controlado por dónde entras. Entonces dices, no puedes entrar por cualquier lugar sagrado porque es un espacio sagrado, no puedes entrar como Juan por su casa. Entonces, te dirigía hacia dónde era que tenías que entrar a estos espacios sagrados. Después se fueron agregando, por ejemplo, este es el primer templo Atenea, ya después se hicieron los principales, el Propilea, que era este acceso, después el Zeus Polieus, que es este otro templo muy bonito, de hecho, y al final las escalinatas ya como para hacer más procesión, ¿ok? Fue poco a poco abriéndose y siempre con esta idea de que está un témenos que delimita la zona sagrada. Ahora, el altar a veces es este zócalo, puede decirse de piedra, baja donde llegas, pones el animal, lo matas y ya haces tu petición y esperemos que se cumpla si no te faltó sacrificio. Pero a veces el altar era tan grande como una ladera de una montaña. Donde está todo este árbol y toda esta zona de aquí, todo eso era un altar. ¿Alguien ha escuchado de la ciudad de Pérgamon? La ciudad griega de Pérgamo. Moroni, ¿tú has llegado a escuchar de Pérgamo? ¿Dónde? Creo que ese no es, pero de hecho no sé, honestamente no te voy a decir si o no, no sé si por eso se llama Pergamino, pero gracias Moroni. Pero la ciudad de Pérgamo era un sitio griego que actualmente, curiosamente, está en Berlín. Había una época durante las expediciones en que los países que tenían el dinero para hacerlo dijeron, llegué a Turquía, donde está la ciudad de Pérgamo, agarraron toda la ciudad piedra por piedra y se la llevaron a Berlín. De hecho, si un día tienen la oportunidad de recorridos virtuales de este museo o si llegan a visitar Berlín, no se lo pierdan. Es literalmente agarraron toda una ciudad griega y aquí está. Esto era el templo de Pérgamo. Entonces, sí, ese mero es Pérgamo. Era una ciudad griega, entonces el altar no siempre era un lugar como una piedra, sino que esto que vemos aquí en esta imagen, que es lo que se llevaron los alemanes a Berlín, es 1/3 del edificio. O sea, tú entrabas a esta escalinata, tenías esta zona, y aquí atrás de esto, donde actualmente creo que abres la puerta y es un baño, pero en su momento, atrás de esta puerta estaba este patio. O sea, era 1/3. Esto que vemos era como aquí enfrente, donde está en la línea, faltaba toda la parte central y la fachada de atrás. Entonces, los altares no siempre eran una piedra, sino toda una zona donde hacías sacrificio. Entonces, tú llegabas por las escalinatas con tu sacrificio, cargando, o traías a tus esclavos, dependiendo de quién seas, llegabas al centro de este edificio y hacías tu sacrificio. El altar era toda esa zona. Entonces, hay diferentes tipos de altares. ¿Y qué conlleva esto? De nuevo, todos los pensamientos, todas las formas de vida que vamos a encontrar siempre y vamos a encontrar en el futuro, se van a representar de alguna forma arquitectónica. Entonces, vean el grado de meticulosidad, de importancia, de todo lo que quieran ponerle a este edificio, porque era el edificio central, era el edificio donde iba a estar lo más importante, que era el pedir a los dioses su favor o darle sus sacrificios. ¿Okay? Hasta la fecha, ahorita ya no, porque ya tenemos como estos nuevos edificios, pero antes, en la colonia, por ejemplo, los edificios más imponentes, aparte de las haciendas, eran los edificios religiosos. Entonces, ya ahorita ya es otro tema. Pasamos a otro lado que se llama Samos, que es un asentamiento griego también, y donde creamos un nuevo elemento en lo que es Grecia, que se llama el naos. Naos en griego técnicamente significa templo, ¿ok? Entonces, pero es parte de todo un conjunto sagrado. Entonces tenemos el témenos aquí en Samos, que es esta línea de aquí, donde probablemente entrabas por acá. Tienes el altar, aquí, al lado aquí tienes tu árbol sagrado. Ese no lo puedes sacar, pero por nada, al menos en este punto todavía. El témenos es el delimitante que te dice de qué allá, bla, bla, bla. Y esta zona nueva, que tiene aquí, que no tiene un nombre como tal,
pero es una zona donde toda la gente que viniera a adorar podía llegar. Pues imagínate, si vas de procesión a San Juan o a la Basílica o a la Meca en los musulmanes o cualquiera que sea tu procesión, llegas a un lugar y empiezas a necesitar un lugar donde la gente coma, donde la gente se aísle del sol, donde la gente descanse mientras está en procesión. Entonces, toda esta zona enorme es ese lugar para la gente que viene al lugar sagrado. Y entra ahora el Naos, donde ahora sí empiezas a tener la ideología, alrededor del 700 antes de Cristo, de que el Dios lo puedes ver en persona, en figura, ya figurativamente, ya es alguien como tú, ya no es un árbol que dices, pues mira, está vivo, pero como que no tiene mis ojos. Entonces, algo para relacionarte más empezó a ser la figura como tal, un humano que era representado como Dios. Entonces, este humano necesitaba un lugar donde estar resguardado, donde poner sus ofrendas, etcétera, y nació el Naos, que básicamente es el templo, ¿ok? Entonces, antes teníamos aquí el árbol de oliva, aquí el altar, y el templo era solo eso. Pero el Naos, que es este templo, es donde ya la mentalidad griega decía, sí necesitas una escultura del dios y tiene que estar resguardada. Entonces llega el Cela o Naos, que empieza a ser el diseño de los templos griegos. Ahorita al final, ya casi terminamos, en 15 minutos, les voy a poner así muy rápido lo que son los diferentes tipos de templos, pero ese muy rápido es entre comillas, porque ese video es así conciso y les va a decir los tipos de templos, pero les va a servir para el trabajo final que les voy a mandar en la tarde, porque va a hacer que me identifiquen. O sea, yo les voy a mandar una lista de ciudades o de templos, lugares religiosos, y me van a identificar el tipo de templo que es y los elementos que encuentran, ¿ok? Ese va a ser el trabajo. Va a ser más sencillo que hacer el ensayo. Entonces, para que no se me estresen, pero ese video que les voy a pasar el link va a ser clave para que puedan analizar los templos que les vaya a tocar, ¿ok? Perdón, no es coronavirus, relax. Se me pasó el agua. Listo. Y entonces ya estamos aquí en la presentación. Ese Naos es donde se tiene, miren, aquí el pronaos es como, el pro es antes, entonces el antetemplo es donde era como un vestíbulo antes de pasar al lugar de culto. Al Naos solo pasaba el sacerdote, entonces tú llegabas con tu ofrenda para el dios o tu ofrenda de agradecimiento, la dejabas en el pronaos y el sacerdote la dejaba frente a la estatua, que era aquí en el Naos. Entonces aquí esto está delimitado, solo tiene una entrada y dejas la estatua. Ahí lo ofreces y a veces se quedaba dentro de ahí o lo ponían aquí atrás en el opistodomos. Entonces ahí estaban las cosas como que eran referenciadas al dios de ese templo. Estas son las estatuas, les digo, en esta ya cambió el chip, ya fue como de, ya no tenemos la idea gravetiana que tenían los dorios de que un árbol es el dios, sino que queremos verlo, queremos que se parezca a nosotros, decir, sí es parte de nosotros, sí es nuestro dios. Entonces empezaron las estatuas que pudieron haber sido de madera al inicio y después como la que teníamos en el Acrópolis de Atenas, una estatua de Atenea llena de oro y monumental. Ahí está una persona para que se den una idea del tamaño de la estatua que estaba dentro del templo. Su uso, como les digo, tú llegabas y si tú Atenea era la diosa de la sabiduría, ¿no? Pero también era guerrera. Entonces, no era la diosa de la guerra porque no era Ares, pero sí era la defensora de la ciudad de Atenas. Entonces, si había una guerra o ibas a conquistar cierto lado, tú le pedías a Atenas con sacrificio que te acompañara. Entonces, si tú lo conseguías, llegabas y traías tesoros. Conquistaste Persia, en la guerra que tuvieron con Persia. Entonces, trae los tesoros de Persia y los dejas hacia Atenea porque era la que te dio esa victoria. Entonces, al final de cuentas, estos templos se volvieron lugares de tesoro, donde si te atacaban la ciudad y la ganaban, pues te robaban todo de ahí y se lo pasaban al suyo, ¿me entienden? Era la parte como de las riquezas de la ciudad. Y ahora sí, vamos a ver los tipos de templos. Hay dipterales, que tienen dos líneas de columnas alrededor. Tenemos el pronaos, el naos donde está la escultura del dios como tal, opistodomos, donde está
las riquezas o lo que sea del dios, y el pósticum, que este es otro tipo donde tiene como una parte trasera, como si fuera un doble del pronaos. El peripteral, que es una línea alrededor. El pseudo peritoneal es como que quiso ser, donde tiene este primero, pero las columnas laterales las tienen adosadas y enfrente sí están separadas. Y el pseudo dipteral, en donde sí son dos líneas alrededor, pero técnicamente una está adosada al muro, por lo que solo tienes un pasillo. Se los iba a poner en presentación, pero encontré este video que se los dice así de rápido y así de fácil. Entonces, déjenme, se los paso, porque les va a servir para su trabajo final, porque con ese van a decir, tiene tantas columnas, check, tiene tantas cosas, check, 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 y me van a decir, este templo es de este tipo, era hacia este tipo. Es como, se me acaba de ocurrir hace poco, porque como se vienen ya muy cerrados el trabajo final y el examen, este es un poquito más sencillo para que les tome menos tiempo, ¿ok? Entonces, hoy me voy a poner a hacer los mínimos necesarios para ese trabajo y para que sea mucho menos trabajo que el ensayo y el video, lo que tengan que hacer, ¿ok? Sobre todo porque ya la siguiente va a ser el último trabajo final y el examen final. Entonces, para que no estén tan cargaditos. Entonces, déjenme, les pongo. Este es el video de YouTube de los templos. Dura 1 minuto, es muy, muy poquito. Entonces, véanlo y ahorita regresamos en un minuto. ¿Ya les llegó? ¿Sí, verdad? No sé, tú me vas a hacer el templo de Samos. Entonces, ves el templo de Samos, encuentras su planta y ves que tiene 10 columnas. Entonces, de 10. Entonces, de 8. Entonces, con estos nombres griegos, ¿no? Entonces, me van a hacer ese análisis diciendo, tiene tantas columnas, tiene doble columna alrededor o solo tiene una. Es una descripción sencilla, pero que sí me la hagan bien, así de que es esto, es tal, y etcétera, y las partes en las que se divide su templo, ¿ok? Yo les voy a poner como esta guía de cómo hacerlo. Y con eso, pues terminamos la clase de hoy, donde son los templos griegos, y ese va a ser su trabajo, que en la tarde les voy a mandar estos templos, ¿ok? Va a ser igual que como les hice el pasado. Va a ser su nombre, les voy a decir, te tocó el templo tal, o a alguien le va a tocar el Partenón, que va a ser ahí, entonces me va a explicar el Partenón, sus características, yo los voy a poner en los PDFs, tanto en WhatsApp como en el Moodle, para que los tengan por si lo quieren consultar ahí, de qué es lo mínimo que tiene que tener la descripción de los templos, ¿ok? Es más fácil que el trabajo final, donde pues tienen que investigar y hacer eso, solo me van a describir un templo, pero con todas sus características, ¿ok? Yo les voy a decir cuáles son esas características, ¿va? ¿Alguna duda de esta parte griega, egipcio? Si no, para pasar a últimas dudas, si ya no tuvieran dudas, los que ya tengo su calificación del trabajo final pueden verla, si no tienen problema que los demás también lo vean, pero al final de eso, cada uno les estoy haciendo una retroalimentación personal, ¿ok? Es un documento personal donde le estoy diciendo tal cosa, ¿ok? ¿No hay dudas para pasarnos a eso del trabajo final? ¿No? Ok. Profe. ¿Qué onda? ¿Quién? ¿Qué onda, Brian? ¿Usted nos va a decir el templo que nos toca? Sí, va a ser igual que como en la presentación pasada. Les voy a mandar una lista a Moroni con la relación de todos sus nombres y al lado el nombre del templo que les toca. Y ya ustedes solo encuentran la planta del templo y las imágenes y me lo van a poner en un PowerPoint muy sencillo de diciéndome esto, ¿ok? Ahí no tienen que hablar ni nada. O sea, solo me ponen las partes y me lo describen. ¿Bien? Van a ser griegos porque tienen un poquito, como vieron en este último video, un poco más de diferente, que díptero, que pues, que 10 columnas tiene un nombre, que si tiene 8 columnas tiene un nombre, que si tiene 2, que si tiene enfrente, que si tiene enfrente y atrás. Entonces, si les pongo los egipcios, todos van a tener el pilono, la sala hipóstila y el santuario. Entonces, es muy sencillo. O sea, van a ser griegos donde
van a haber diferentes templos, ¿ok? Entonces, pasemos a los que ya tengo calificados de sus trabajos finales. Recuerden que no están todos aún, porque hay unos muy largos y quiero verlos todos y quiero verlos detenidos, y a cada uno les estoy haciendo una retroalimentación. Entonces, por ejemplo, aquí que tengo en la imagen a Silvia Delgado, según yo Silvia ya la tengo calificado. No, este es mini test. A ver, ¿dónde está el trabajo final? Déjenme abrir el trabajo final. Parcial. Aquí está. ¿Qué es este? Ah, sí es este. Es que aquí está mal. Sí siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? No, sí, ¿no? ¿No? No. ¿Ahorita no ven mi Excel abierto? No, nomás. A ver, entonces déjenme presentar pantalla. Ya, si es que no estaba compartiendo la pantalla. Ya se ven ustedes en el video, ¿verdad? Sí. ¿Ya ven el Excel? Ya. Ya, ok. Esta la voy a ocultar porque falta que vean bien, o sea, no están todos registrados quién ya lo entregó, pero los que ya tienen calificación, que son estos, son los que ya califiqué. Muy bien. Entonces, vámonos, por ejemplo, ahorita que vi que tengo aquí, luego tenía Silvia. Entonces, Silvia, ¿me acuerdas tu apellido? Creo que fuiste de las que sacó 10. Delgado Medina. Delgado Medina. Sí, por ejemplo, su compañera casi sacó. No, Silvia Delgado Medina, Silvia Guadalupe. Aquí está. Entonces, por ejemplo, tu calificación fue 94.5. Entonces, tu porcentaje fue 14.18. Pero yo, aparte, cuando ya les pase todo, tengo una retroalimentación por alumno. Entonces, Delgado Silvia, a todos les voy a mandar este formato, solo para que se den una idea. Aquí se acuerdan que les puse unos mínimos, ¿no? De portada, de índice, por ejemplo, aquí solo le faltó el poner subíndices o cosas así. En el desarrollo del tema, bien, solo me hubiera gustado saber cómo estaban conformadas las ciudades de esa época un poco más, etcétera. Pero se fijan, en cada rubro les estoy poniendo qué es lo que siento que faltó o felicidades de fue muy bien, etcétera. Por ejemplo, de ella me gustó que fue su trabajo muy concreto y el formato en que lo presentó fue muy explicativo, muy conciso, muy bueno. Entonces, este es, por ejemplo, el de su compañera y así va a estar el formato de todos, ¿ok? De cada cosa del por qué sí, por qué no y la puntuación. Si llegara a haber dudas extra, pues me dicen, pero en general, con esto creo que por eso también me estoy tardando más, para que no sea nada más como de tú, 4, tú, tal. Entonces, ok, todas esas retroalimentaciones las van a tener todos y es de forma individual. Entonces, vámonos con las que ya tenemos de calificación, para que lo vayan registrando también ustedes. Por ejemplo, Aguilar Martínez Andrea, ¿andas por ahí? Creo que es de la que me escribe, ¿verdad? Monserrat Martínez, dice no, profe. ¿Andas por aquí, Monse? Sí, aquí estás, muy bien. Por ejemplo, te voy dando tu calificación. Fue 67. Yo en la semana te voy a mandar la retroalimentación tuya personal de qué es lo que creo que quedó corto o, por ejemplo, te faltó el glosario, no me pusiste glosario, entonces los 2.5 ahí baja, cosas así, muy bien. Entonces ya vas a ver tú personalmente qué era lo que no aparecía y ya cualquier duda me dices. Profe, yo. Alonso Salomón. ¿Mande? ¿Quién? Yo, Alan Argimiro Briones Piña. ¿Qué anda? ¿No revisas el mío, verdad? No, si quieres ahorita vamos, como en orden, y los que me faltan son con los que no he revisado. Acuérdense que al inicio hicimos de quién faltaba de que le pusiera recibido. Si tuviste recibido, ahorita en la mañana te dije que sí te mandé recibido o que sí lo tengo, no hay problema, me falta de revisar, solamente, ¿ok? Entonces, ahora, Alonso Salomón Rafael. ¿Andas por aquí, Rafa? Sí, aquí ando. Hola, Rafa. Tú sacaste 94.5.
Te fijas, en la portada creo que te faltó como algo, entonces de los 2.5, pues fue, te tengo una retroalimentación personal, ya la verás tú y cualquier duda me dices. Tu índice bien, la introducción muy bien, el desarrollo algo ahí me acuerdo que faltó, conclusión bien, glosario bien, bibliografía bien. Tenías las 3 bibliografías, había quienes les faltaba una bibliografía o cosas así que son pues tontas, pero es parte de la estandarización que le comentamos y estuvimos de acuerdo al inicio, que les dije los mínimos para el trabajo y para que haya referencia y que uno diga, ¿por qué él sí? ¿Por qué a mí no? ¿Ok? Y sacaste 94.5 y aquí está tu porcentaje. ¿Ok? Muchas gracias. No, pues a ti, tú lo hiciste bien. Becerril Vicencio, José Joel, ¿andas por aquí? Es otro que también ya califiqué. Ahora, ¿qué onda? Sacaste un 84.50. Entonces, este es tu porcentaje también, ¿ok? Portada, hay algo le faltó. No me acuerdo si fue una información o algo así. La conclusión, ya verás en tu retroalimentación qué es lo que le faltó para estar completa y el desarrollo también. Y lo demás bien, ¿ok? Siguiente que también ya califiqué es Carmona Chavira José Antonio. ¿Andas por aquí, José? Hola, Silvia. Ya me voy, profe. Ah, ¿ya te vas? Es que tenemos visita ahorita a obra. Ah, ¿todos tienen visita? Sí. Ah, entonces sí quieren con esto. O sea, ya que esté calificado va a tener la retroalimentación cada uno. ¿Les parece? Entonces, las calificaciones ya están en proceso, unas ya están, y ya vamos para que vayan a visita y lleguen a tiempo, ¿vale? Oiga, profe. Ya cualquier duda de la retroalimentación está muy específica, entonces tendría que ser una duda muy puntual. Pero está individual de todos y sí estoy leyendo desde el inicio al final. Hubo uno que hizo un video y me dijo, no sé si llegó al final de mi video, pero es que no encontré esta parte yo. Ya le puse en la retroalimentación. Si llega al final de tu video, esto es lo que te faltó de buscar. Así que si de repente meten cosas que dicen, esta parte no lo va a ver, me chuté hasta los de media hora. Entonces, tenga por seguro que todo lo que hagan sí los va a revisar todo. ¿Ánimo? Entonces, damos la clase por terminada. Cualquier duda me la mandan con su compañero Moroni de preferencia. Yo sé que me pueden mandar correos, sí, adelante, pero un poco para tener este orden de dudas, él me las puede concentrar y me la envía, ¿ok? Y en cuanto les tenga su distribución de trabajo final, los mínimos necesarios y su calificación del trabajo parcial pasado, cualquier duda me dice. ¿Ánimo? Profe. ¿Qué? Y mi trabajo de Power, el que le mandé, soy Heriberto Santillán. Sí, creo que Heriberto Santillán, Pacheco. Sí, sí, hace rato te dije que sí lo recibí, ¿no? Sí, pero me dijo que lo checábamos al último porque no supo si era un error de la computadora. Sí, claro, gracias. Tú también tienes que ir a la visita de obra, ¿verdad? Sí. Déjame, yo lo checo y te mando mensaje a ti directamente. Ok. Déjame, Heriberto, es Eric Santillán, ¿no? Te mando un correo con la duda, ¿va? Sí, está bien. Gracias. Oiga, Sí, profe. ya. Profe. ¿Qué onda, Dante? Si alguien más ya no tiene duda, puede empezar a irse para su visita. ¿Qué onda, Miguel? Ponga las calificaciones, ¿no? Para verlas. ¿Sí las tiene ya? Se las mando si quieres ahorita ya para que vayan. Ahorita también, Dante ahorita me pidió la palabra, déjate las enseño rápido. Miguel Santos. No, mira, Miguel Santos. Todavía no te califico a ti. ¿Sale? Dante, perdón, te interrumpí. No se puede. ¿Qué pasó? Solo para confirmar, lo que dijo que los que tenemos ahorita 0 es porque todavía no los revisa, ¿verdad? Sí. Okay. Sí, tú tranquilo, Dante. Que yo vi que no tenía nada. Y ya, pues aquí estás, mira. Aquí estás, todavía no tienes, pero porque no ha habido, todavía no te he hecho la calificación. Siempre quise escuchar un sonido que fuera como la que aquí. ¿Qué suena? Alguien, bueno, si quieren ya vayan antes de que salga un meme de sus audios abiertos. Entonces, adelante, gracias por venir a la clase y vayan a su visita de obra, que no se les vaya a hacer tarde. Gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos. Cuídense. Cuídense, Moroni. Gracias, profe. Bye. No, de nada. Vayan.